de Aquitania, nació en 1122 y murió en 1204. Figura legendaria en el medioevo, heredera del ducado de Aquitania y del condado de Poitiers, que está en el sudeste de Francia actual. Logró convertirse en reina de Francia al casarse con Luis VII y posteriormente por su casamiento con Enrique II, reina de Inglaterra entre 1152 y 1189. Seguramente tuvo mucho que ver en consolidar la figura femenina que desde entonces permanece junto al rey, en lugar del fils o firzán árabe, adoptando sus movimientos en el tablero. La figura del juego de Carlomagno, que vemos aquí, corresponde al siglo XI y es de las primeras piezas, o tal vez de la primera, que representa a una reina. Es de marfil del siglo XI y forma parte del juego llamado de Carlomagno, que se guarda en el departamento de las medallas de la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Al latinizarse, esta voz se transforma en Fercia, que los franceses traducen como Fiers primero y Vierge, o sea, Virgen, después, intentando los religiosos asociarla con la Virgen María, a la que en las obras en latín llaman Regina, por ser reina del cielo, en lo que se refiere a la visión religiosa, y consorte del rey de una manera más terrenal. La palabra dama aparece a finales del siglo XV. Como hemos dicho, las piezas islámicas se fueron transformando poco a poco, primero tímidamente, como podemos ver esta imagen, que corresponde a piezas de hueso escandinavas o germanas del siglo XII, que se conserva en el Museo Noyon, Francia, entre las que puede verse la reina junto al rey y los caballos con cara. Un poco más tarde, la reina destaca algo más, como veremos en esta imagen, que representa una pieza de marfil, posiblemente hispánica, del siglo XII, que se encuentra en el Walter Art Museum de Baltimore, Estados Unidos, de igual carácter islámico que las anteriores, pero más ornamentada. Y ya en pleno siglo XII y posteriores, la reina brilla no por su fuerza en su caminar por el tablero, que sigue siendo igual al movimiento del firzán islámico, sino por su imagen que da fuerza a la nueva concepción del juego que aflora. Empieza a dejar de ser juego de guerra para pasar a ser la concepción de un estilo de vida que se consolidará en los siglos venideros. En el Palacio del Escorial se guarda un códice del siglo XIII en perfecto estado de conservación, mandado escribir por el rey Alfonso X el Sabio, titulado Libro de la Cedrex, Dados et Tablas, que recopila distintos juegos. No sabemos en qué fecha se iniciaron los 3 tratados mencionados en el título, pero la incorporación de un cuarto volumen, el libro del gran acedrex, del alquerque y del tablero que se juega por astronomía, finalizó entre 1282 y 1283. En el tratado sobre Ash-Shatranj, los árabes anteponían el artículo Ash. El rey Alfonso da a conocer el juego arábigo-persa tan practicado por moros, moriscos y mozárabes, en el que incluye gran cantidad de problemas y mansubat, finales de partida parecidos a los que se publican actualmente en periódicos y revistas, recopilados por él en tratados árabes y judíos de distintas épocas y lugares, que traslada su libro, en el que incluye además las reglas del juego casi idénticas a las actuales. En su libro da a conocer el Shatranj, pero también los cambios que considera necesarios para modernizarlo y adaptarlo a la supremacía de Castilla. Llama al juego acedrex porque, debido a la difícil pronunciación, como hemos visto ha ocurrido anteriormente en el peregrinaje del juego a través de distintos idiomas, para un castellano era muy difícil pronunciar Ash-Shatranj, por lo que con la X final, pronunciada en el castellano antiguo como J, o sea, acedrej, intenta asemejar el sonido árabe. En la introducción de su libro, el rey Alfonso dice que todos estamos destinados por Dios para disfrutar de los juegos, que ellos nos ayudarán a evitar penas y aburrimiento, tanto en privado, si no deseamos ser molestados en lugares públicos, como en el mar, en prisión o en esclavitud,
Por eso manda escribir el libro. Al principio del libro se explica cómo es el tablero, cómo son las piezas y cómo se fabrican ambos. No sabemos cuándo el tablero dejó de ser unicolor, posiblemente fuera entre los siglos XI y XII. En el libro de Alfonso, aunque las piezas son claramente de tipo islámico, no ocurre lo mismo con el tablero, que en lugar de ser unicolor es bicolor. Curiosamente, el artista de la izquierda, que pinta el tablero, lo hace coloreando de negro la casilla que corresponde a nuestra H1, mientras que en el tablero central es blanca, al igual que en el resto de tableros del libro. Las piezas que aparecen en las iluminaciones del libro de Alfonso X son de dos tipos distintos, aunque parecidos, todas ellas bajo la escuela omeya, que no fue tan estricta, como hemos visto en el capítulo dedicado al satrans, al transformar las piezas persas al modelo geométrico islámico. Vemos la representación del jalif o shah, rey, figura 1, y del firz o firzán, primer ministro, figura 2, con cabeza el faras, caballo, figura 4, con la silueta de este animal, ruk, torre, figura 5, con formas más artísticas, y baidak, peón, figura 6, recordando mucho más la figura de un hombre. Podemos ver las diferencias comparando las piezas dibujadas en el códice con las iraníes. Los números de unas y otras se corresponden. Veamos algunas diferencias que aparecen en el libro del rey Alfonso, aparte del cambio de nombre. Los árabes jugaban al satrans en un paño con líneas pintadas de arriba abajo y de izquierda a derecha, que se cruzaban formando los 64 cuadros o colocando las piezas sobre un tablero dibujado al momento sobre tierra o arena. Antes vimos a un artista pintar sobre un tablero rígido, y de igual estilo son los que se representan en problemas y finales de partida del códice. Asimismo, en testamentos de caballeros medievales o inventarios de bienes, se nombra la tábula, tabla o tablero. Por tanto, es fácil pensar que fuera una invención castellana o por lo menos europea, ya que en una composición poética del 1100 aproximadamente, llamada Einsiedeln Poem, del Sacro Imperio Germánico, se especifica la facilidad de movimientos de las piezas con el nuevo tablero y su contribución para evitar errores o movimientos erróneos. Alfonso convierte el firz o firzán en alferza, que sigue representando a un hombre y los mismos movimientos en el tablero. El alferza debe ser fecha a manera de alférez mayor del rey, dice el rey Alfonso. El alférez mayor era en el medioevo el portaestandarte o paladín del reino, y el rey Alfonso en sus leyes de partida habla de su dignidad y honradez. La palabra alférez viene del árabe clásico al-faris, que significa el caballero. Alferza proviene de al-farza, que es la abreviatura del árabe al-firzán, que a su vez viene del persa farzín, y este del palawi francén, que significa guardián. El alferza es para Alfonso X el caballero guardián, su paladín. Aunque en muchas de las cortes europeas ya existe la figura femenina desde hace tiempo,
ocupando el lugar del Firzán árabe, en su tratado sobre el ajedrez, terminado a finales del siglo XIII, el rey Alfonso X ocupa este puesto con su recién creado alferza, que es una figura masculina. Puede ser que él pensara que las mujeres no tenían cabida en el juego de guerra. Realmente, ¿por qué no siguió el modelo europeo colocando una reina junto al rey en lugar de un alférez mayor? No se sabe. Es fácil ver que el rey Alfonso estaba al tanto del mundo del ajedrez desde sus principios con el chaturanga hasta el momento en que da fin a su libro, puesto que en la descripción que hace de cómo deben ser las piezas, la mitad de ellas, el rey, el caballo y el peón, son similares a las figuras que circulan por Europa, como puede verse con las halladas en 1831 en la isla de Lewis, que se adaptan exactamente a la descripción que él hace. El rey debe estar puesto en su silla con la corona en la cabeza y la espada en la mano, así como si holgase o mandase hacer justicia. Los caballos han de ser fechos a manera de caballeros armados. Los peones han de ser fechos a manera de pueblo menudo que están armados e jinsados cuando quieren lidiar. Vemos la representación de la alferza, el alfil, como elefante cargado de hombres de guerra, como hacían los antiguos inventores del juego. En lugar de colocar el obispo europeo, cuyo papel es importante en la corte, pero no en la guerra. Elimina la almena árabe como roque, torre, pues dice que debe ser representada por un prieto grupo de hombres de armas, pensando quizás en los hombres que iban sobre las torres de asalto. El alferza debe ser fecha a manera de alférez mayor del rey, que lleva la senna de las sennales del rey. Los alfiles han de ser fechos a manera de elefantes e castillos encima de ellos, plenos de hombres armados como si quisiesen lidiar. Los roques deben ser fechos así como haces de caballeros armados que están mucho expensas teniéndose unos a otros. En el primer tercio del siglo XIV, Jacobo de Césolis, fraile dominicano italiano afincado en Génova como vicario de la Inquisición, que nació en Césole d'Asti aproximadamente en 1250 y murió en Génova en 1322, escribió en latín uno de los primeros tratados de ajedrez titulado Liber de moribus hominum et de officiis nobilium, sive super ludum scactorum, y que en castellano se traduce como libro de las costumbres humanas y de los oficios nobles a la manera del juego de los escachos. Se conoce como ludus scactorum, o sea, juego de los escachos, y está dividido en 4 tratados. El tratado primero, de la causa del descubrimiento de este juego. El segundo, de las formas del juego de los trebejos nobles. El tercero, de las formas de los trebejos populares. Y el tratado cuarto, del movimiento y el avanzar de las piezas del juego de los escachos. En este libro, la analogía entre la sociedad medieval y el juego de ajedrez es evidente. Jacobo de Césolis fue maestro de teología y utilizó el ajedrez como sistema moralizante a través de formas alegóricas del juego y sus piezas. Las piezas representan grupos sociales de su tiempo y él señala las normas que los deben regir. No pretendió dar las reglas para jugar ni proporcionar problemas para encontrar la solución. No fue un libro técnico, fue un tratado en el que se daban normas y reglas a seguir por la sociedad de su tiempo cuando hablaba de los deberes y derechos de los trebejos nobles y trebejos menores, o sea, piezas mayores y peones.
Tuvo gran importancia para la difusión del juego por toda Europa durante el siglo XV y fue traducido a casi todos los idiomas europeos. En España, de 1380 a 1450, se publican 2 traducciones manuscritas al catalán, de las que Brunet, en 1900, publicó un facsímil con el título «Lo llibre de bones costumes dels homes e dels oficis dels nobles sobre el joc dels escacs», y en 1549 la versión del licenciado Martín Reina de Valladolid, «Dechado de la vida humana, moralmente sacado del juego del ajedrez», del que asimismo se han sacado varias copias y versiones. No vamos a realizar un estudio del libro del fraile Jacobo, pues ya se ha hecho de forma exhaustiva por eruditos del tema en varias ocasiones. Daremos solamente una idea general sobre el mismo, puesto que es un eslabón de la cadena que empezamos con el chaturanga. Sobre el tratado primero, de la invención del juego, que consta de 3 capítulos, el primero de cuándo se inventó el juego del ajedrez, el segundo de quién halló o inventó ese juego, y el tercero de las 3 causas por las que este juego fue inventado. No vamos a comentar nada, puesto que los 3 capítulos corresponden a los conocimientos de la época e ideas particulares que sobre el juego tenía Jacobo. El tratado segundo, de las hechuras de los trebejos nobles, consta de 5 capítulos, el primero de la figura y atributos del rey, el segundo de la figura y costumbres de la dama que representa a la reina, el tercero de las cualidades y oficios de los alfiles, el cuarto de la figura y virtudes de los caballeros y hombres de guerra, y el quinto de las virtudes del oficio de los roques y de lo que significan en el reino. Veamos aquí las formas y vestimentas de las piezas que representan a la nobleza. Vemos que los roques, torres, siguen la línea iniciada en el siglo XII. Están representados por hombres, pero en este caso a caballo. Esta idea no prosperó. Hasta aquí una muestra abreviada de lo que Jacobo de Césoris extensamente explica sobre normas y costumbres a seguir por la nobleza. En el tratado tercero, dedicado a los trebejos menores, se habla de los oficios populares que sirven y proveen al reino. Junto a cada figura, con el atuendo correspondiente a su oficio, hemos colocado el texto que el fraile especifica para cada uno de ellos.
Es de notar el escudo ajedrezado que se ha colocado en la parte derecha del pecho del hombre. Vistas las formas y hechuras de los trebejos mayores y menores, el siguiente tratado, que es el cuarto, explica los movimientos de las piezas, dándose fin así al libro que nos ha enseñado que en el siglo XIV seguía el proceso de transformación del juego del ajedrez, estilizándose las figuras e idealizándose el significado del juego para adaptarlo a la vida cortesana y vasalla de la época. Veamos ahora algunos diseños de las piezas que aparecen.